Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fantásticamente bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Tenemos una cita, un encuentro muy especial, uno que ha desatado suspiros, ha generado miles de portadas y ha encendido las redes sociales como pocas veces. Hoy vamos a hablar de esos momentos cara a cara, que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir en Cannes. Sí, lo sé, solo con mencionarlo ya se siente esa magia, ¿verdad? Así que si son fanáticos de estas dos estrellas, si aman las historias de romance, los encuentros épicos y, por supuesto, si disfrutan de las alfombras rojas más glamurosas, quédense hasta el final porque esto va a ser un viaje inolvidable. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Cannes, señores y señoras, es sinónimo de cine, de arte, pero también y, cada vez más, de puro glamour y de encuentros que trascienden la pantalla. La Croisette se convierte en el epicentro de la industria cinematográfica mundial, un lugar donde las leyendas del séptimo arte desfilan y donde las nuevas promesas deslumbran. Es un escaparate de talento, de moda y de momentos que quedan grabados en la historia de la cultura popular. Y si hay dos nombres que han resonado con una fuerza particular en los últimos tiempos, tanto dentro como fuera de las pantallas, esos son Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en el set de Erkenci no fue simplemente una química actoral, fue una chispa que prendió fuego en los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Desde el momento en que sus personajes, el carismático y bohemio fotógrafo Can Divit y la idealista y soñadora escritora Sanem, se cruzaron en la vibrante Estambul, el público fue testigo de una relación que fluctuaba entre la pasión desenfrenada, las discusiones apasionadas, las miradas cargadas de un universo de emociones no dichas y unas reconciliaciones que dejaban a todos suspirando. La trama, llena de giros inesperados y momentos de gran ternura, se convirtió en el vehículo perfecto para que la evidente conexión entre Can y Demet brillara con luz propia. Sus actuaciones eran tan convincentes, tan auténticas, que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse para muchos de sus seguidores. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la manera en que sus voces se entrelazaban en diálogos llenos de subtexto, todo ello alimentó la creencia de que algo más profundo de lo meramente profesional existía entre ellos. Y es precisamente en este contexto de euforia y devoción por parte de los fans que el Festival de Cannes se convirtió en el escenario perfecto para un reencuentro que todos esperaban, un momento que prometía ser tan épico como sus actuaciones en la serie. Cannes no es solo cine, es también un imán para las celebridades, un lugar donde las estrellas se cruzan y donde la magia de los eventos públicos puede ser palpable. Imaginen la escena. La alfombra roja de Cannes, un torbellino de flashes, diseñadores de alta costura y la élite del entretenimiento internacional. En medio de este escenario deslumbrante aparecieron ellos, cada uno brillando con su propia luz, pero con la expectativa colectiva de ver si esa chispa que tanto amábamos se encendería de nuevo. Can Yaman con esa presencia arrolladora que lo caracteriza, su porte imponente y su sonrisa magnética, y Demet Özdemir, deslumbrante, elegante y irradiando una belleza natural y una gracia que cautiva. Lo que hizo este encuentro en Cannes tan especial, tan comentado y analizado hasta el último detalle, fue la carga emocional que llevaba consigo. Después del fenómeno global que supuso Erkenci, tanto Can como Demet habían emprendido caminos profesionales individuales, cada uno cosechando éxitos notables en sus respectivas carreras. Can, con una audacia envidiable, se lanzó a la conquista del mercado italiano, donde su carisma y atractivo le valieron una legión de seguidores y proyectos de gran envergadura que consolidaron su estatus de estrella internacional. Por su parte, Demet continuó demostrando su versatilidad y talento en producciones turcas que, a su vez, lograron resonancia a nivel mundial, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y admiradas de su generación. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias independientes, para los millones de fans que se enamoraron de su química en El pájaro soñador, la conexión entre Can y Demet permanecía como un hilo invisible, fuerte y poderoso, un recordatorio constante de la magia que compartieron. Verlos juntos de nuevo en un escenario tan icónico y prestigioso como Cannes, era, para muchos, una oportunidad de revivir esa conexión que tanto habían amado, una especie de validación de la intensidad de sus sentimientos. Las imágenes y los breves clips de vídeo que circularon tras el evento se convirtieron en material de estudio para los seguidores. No fue un encuentro prolongado, ni una declaración pública de intenciones, ni mucho menos un evento orquestado para generar un drama. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más potente en su resonancia emocional.
Se cruzaron en la alfombra roja, intercambiaron saludos, quizás unas pocas palabras amables. Pero la forma en que sus miradas se encontraron, esa chispa de reconocimiento mutuo, esa energía que parecía emanar de su breve interacción, fue suficiente para que los fanáticos suspiraran de nuevo, para que los corazones volvieran a latir al unísono. Para muchos este cara a cara en Cannes fue la confirmación, o al menos la fuerte indicación, de que la conexión que habían presenciado en pantalla no era meramente el resultado de una actuación brillante, sino que poseía una autenticidad, una profundidad que perduraba más allá de las cámaras y los sets de rodaje. Era la materialización de un deseo colectivo, la esperanza de que lo que se veía en pantalla tuviera un eco en la vida real. Hay que considerar el contexto de Cannes. Es un lugar donde las estrellas de Hollywood y de todo el mundo conviven, donde las entrevistas, los eventos sociales, las fiestas exclusivas y las alfombras rojas son el pan de cada día. Pero este encuentro específico entre Cannes y The Met adquirió una dimensión completamente diferente. No se trataba de un simple saludo entre colegas que comparten la misma industria. Era un saludo entre dos personas que habían compartido un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras, un proyecto que dejó una huella imborrable en la vida de millones de espectadores. Era un reconocimiento mutuo del camino recorrido, de los éxitos compartidos, de las experiencias vividas juntos y, para los más románticos, quizás incluso la sutil mención o el reconocimiento de los sentimientos que en algún momento pudieron haber existido o que a pesar del tiempo y la distancia, aún latían de alguna manera. Cada detalle de esa interacción, por breve que fuera, fue analizado al milímetro por los seguidores más fervientes. ¿Hubo un abrazo cálido? ¿Sus sonrisas eran particularmente significativas? ¿Cómo fue el lenguaje corporal, una inclinación de cabeza, un ligero toque en el brazo, una duración inusual de la mirada? Cada gesto, cada expresión facial, cada movimiento era interpretado como una pista, como una confirmación de las esperanzas y los sueños que los fanáticos depositaban en ellos. Y seamos honestos, la historia de amor entre Cannes y Sanem nos atrapó de tal manera, nos hizo creer en la magia del amor y en la fuerza de las conexiones humanas, que la idea de que esa química, esa complicidad, pudiera extenderse a la vida real era un anhelo compartido por muchísimas personas. Era la ilusión de que la magia de la pantalla pudiera trascender el cristal y manifestarse en el mundo tangible. Este cara a cara en Cannes, por lo tanto, se convirtió en mucho más que un simple cruce de caminos. Se transformó en un símbolo. Un símbolo de la nostalgia por los días en que Erkencikus nos regalaba momentos inolvidables, de la admiración por las exitosas carreras individuales que ambos han construido con esfuerzo y talento, y para una gran parte de su fandom, de la esperanza persistente de que el destino pudiera, de alguna manera, volver a unirlos o a confirmar la especial conexión que compartieron. No importó que no hubiera declaraciones rimbombantes, ni gestos grandilocuentes dignos de película. La simple presencia de ambos en el mismo lugar, compartiendo ese breve e intenso momento, fue suficiente para desatar un torbellino de emociones y especulaciones. Las redes sociales, ese termómetro incansable de las pasiones colectivas, explotaron. Se crearon hilos interminables de discusión, se compartieron capturas de pantalla, se analizaron vídeos frame a frame con una dedicación casi científica. Los fanáticos revivían escenas icónicas de la serie, recordaban los momentos más románticos, compartían fanfictions y fanarts, y expresaban su pura alegría al verlos juntos de nuevo, aunque fuera por un instante fugaz. Era un fenómeno colectivo, una celebración de la conexión entre dos artistas que a través de su arte, habían logrado tocar las vidas de millones de personas, creando un vínculo emocional que trascendía las froncones geográficas y culturales. Era una muestra del poder del entretenimiento para unir a la gente en una experiencia compartida. Pero más allá de la euforia de los fans, de los suspiros y las especulaciones, hay algo más profundo en estos encuentros. Estos momentos, incluso los más breves, nos recuerdan el poder intrínseco del arte para crear vínculos, para generar pasiones y para conectar a las personas a un nivel emocional profundo, a través de la pantalla. Cannes y The Met, a través de su interpretación en Erkencikus, nos regalaron una historia de amor que, si bien era ficticia, se sintió increíblemente real, creíble y conmovedora. Y verlos interactuar en la vida real, en un evento tan emblemático y lleno de glamour como Cannes, nos ofrece una pequeña ventana a esa conexión que tanto admiramos, a la posibilidad de que la magia que vimos existiera en alguna forma fuera del guión. Es fundamental recordar, sin embargo, que a pesar de la intensidad con la que los fans se involucran en las vidas y las relaciones de sus ídolos, la ficción es ficción y la realidad es realidad. Aunque la serie nos haya enamorado y nos haya hecho soñar,
cada uno de ellos tiene su propia vida, sus propias trayectorias profesionales, sus propias decisiones personales y sus propias relaciones. Pero la admiración por su talento, por la dedicación que ponen en su trabajo y, por supuesto, por la química innegable que compartieron, es algo que une a sus seguidores. Y es precisamente esa admiración la que hace que momentos como el de Cannes sean tan especiales y significativos para el público. Es un guiño al pasado que tanto amamos, una celebración del presente de sus exitosas carreras y, para muchos, una pequeña chispa de esperanza para lo que el futuro pueda deparar. Cannes, con su atmósfera de ensueño, su brillo deslumbrante y su sofisticación inherente, fue, sin lugar a dudas, el escenario perfecto para este reencuentro. No fue un encuentro casual en un café anónimo de cualquier ciudad. Fue un encuentro en la meca del cine, un lugar donde las estrellas brillan con una intensidad particular, donde cada aparición pública es escrutada con lupa y donde los momentos capturados por las cámaras adquieren un significado especial. Y en ese escenario de ensueño, Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las figuras más influyentes y queridas de la televisión turca a nivel internacional, se encontraron, regalándonos un momento que sin duda quedará grabado en la memoria colectiva de sus seguidores, un hito en la narrativa fan que han construido juntos. Pensemos en la cantidad de trabajo, dedicación y esfuerzo que hay detrás de la carrera de cada uno de ellos. Las largas horas de rodaje, la profunda inmersión en sus personajes, el estudio constante para perfeccionar su arte, el arduo trabajo por mantener una carrera en constante ascenso en una industria tan competitiva. Y a pesar de sus agendas apretadas, de sus compromisos individuales, de las distancias que a veces los separan, ese breve cruce de miradas y palabras en Cannes fue un poderoso recordatorio de la historia que comparten, de esa etapa vital que los unió de manera tan especial y que dejó una huella imborrable no solo en sus vidas, sino también en la de millones de personas que los siguen y admiran. Fue un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio tangible de la conexión que nació en la pantalla. Para concluir, este cara a cara en Cannes no fue simplemente un evento más en la larga lista de apariciones en la alfombra roja. Fue un momento cargado de significado, un reencuentro que alimentó la nostalgia por una serie querida, la admiración por sus exitosas carreras individuales y, sobre todo, las esperanzas y los sueños de millones de fans que guardan un cariño especial por ellos. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de su extraordinario talento y la química eléctrica que compartieron en Erkenci-Kuş, nos regalaron una historia inolvidable que resonó en todo el mundo, y su breve, pero potentísimo, encuentro en Cannes fue un hermoso y emotivo recordatorio de esa magia que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Fue un momento que nos hizo suspirar, nos hizo sonreír y nos recordó, una vez más, porque amamos tanto a estas dos estrellas y la historia que juntos crearon. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por esos momentos inolvidables en Cannes, ese epicentro del glamour y del cine que nos regaló este precioso encuentro. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de revivir esta conexión especial, de analizar cada detalle y de sentir esa chispa que todavía perdura. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este encuentro. ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Tienen alguna otra anécdota o momento favorito de Can y Demet que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y por supuesto más momentos inolvidables. Adiós.